El día fue perdiendo agilidad y juventud a medida que el sol viajaba hacia su meridiano. Los hombres endureciéronse de actividades febriles, tronaron los vehículos cada vez más a menudo sobre el pavimento. La sinfonía sorda de las máquinas de escribir martilló las sienes de los hombres inclinados sobre largas hileras de cuentas, y comenzó de nuevo la rivalidad entre los humanos. El primer cliente que llegó a la oficina de Montalva fue un viejecillo de aspecto inofensivo, huidizo, casi deplorable. Apoyábase en un bastón deslustrado y sus pantalones tenían barbas junto a los zapatos. «Quisiera ver al señor abogado», suplicó tímidamente, como quien teme molestar. «No ha llegado todavía, señor», respondió Lina, con una simpatía clara en la voz, «pero si se trata de alguna consulta, puede hacérmela». «Yo, señorita», comenzó él, acercando a pequeños saltitos la silla en que se había sentado, «yo, señorita, soy Juan II Barrientos», y se detuvo posando en ella sus ojillos desteñidos que debieron ser verdes en tiempos lejanos. Lina movió la cabeza, invitándolo a continuar. «Yo soy el padre de Gilberto Barrientos, el secretario del juzgado». «Sí, lo conozco mucho», respondió ella. «No, usted no lo conoce, señorita. Si lo conociera, quién sabe si nunca tendría negocios con él. Yo sí que lo conozco, yo que soy su padre, que le di estudios y ropa y todo cuando era muchacho. Usted no lo conoce». Y alzaba su índice señalándola con breves y temblorosos movimientos. Era una historia triste. El hijo no quería tenerlo más en casa, porque sus manías de viejo exasperaban a su nuera. «Ella lo manda, señorita», sentenciaba el anciano tristemente, «pero yo quiero morirme cerca de mi hijo. Somos los dos solos en el mundo. Mi pobre mujer murió hace 15 años y no tengo parientes, porque soy del sur, de muy al sur». El señor secretario judicial quería mandarlo a un asilo. Él venía a preguntar si no había una ley que le amparase contra los manejos de una mala mujer que le quería robar al hijo suyo. «Esta mañana, señorita, ella lo amenazó con irse si yo no salía de casa. Él mismo me lo dijo, señorita. Quiere llevarme a un asilo, mañana por la tarde». Sacó de su bolsillo un pañuelo a grandes cuadros y se limpió los ojos con él. Su voz se había quebrado de pronto como un tallo frágil. Esta mañana, pensaba Lina con desaliento, y le parecía inconcebible que alguien hubiese realizado un acto semejante en un día tan bello y tan claro. Por primera vez las palabras de un cliente no asumieron en su cerebro un aspecto jurídico. Veía que aquello era monstruoso e inhumano y comprendía que las leyes podían hacer muy poco en favor del desdichado. «Esta mañana», volvió a repetirse y pensó en el grito jubiloso y esbelto de su vecino. ¿Qué hacer? Palabras de consuelo, inútiles, vagas esperanzas, promesa de consultarlo con el señor abogado. ¡Qué infamia!, se formuló interiormente, viéndolo salir apoyado en su pobre bastón. Transcurrieron las horas, y la figura del pobre viejo persistía en su mente como algo tenaz e imborrable. Por la tarde ya no pudo soportar más y entró al escritorio de su jefe. «Señor Montalva, tengo que hablarle de algo extrajudicial». «Usted me dirá, Lina». Levantó la cabeza del expediente mientras se quitaba los anteojos ribeteados de Carey. «¿Usted conoce al padre del secretario judicial?» «A don Juan II. Fue muy amigo de mi padre. ¿Qué hay con él?» Entonces Lina contó la deplorable historia. «Sí, ya sabía yo que era un canalla, pero llegar a ese extremo». Y se cogió el mentón con los labios fruncidos. «Yo sospecho, Lina, y podría asegurarlo, pero desgraciadamente carezco de pruebas,
que Gilberto Barrientos es un coimero de los mayores que hay en el pueblo. Conozco varias historias sucias respecto a él, y una de estas es que protege el juego clandestino en el Club América. Recibe por ello una buena comisión mensual. ¿Y nunca se le ha sorprendido? Es hábil y conoce los códigos. Nada de cheques, dinero contante y sonante recibe siempre. Hay varios abogados que lo detestamos. Creo que entre todos podríamos darle una lección recogiendo a su padre. ¿Usted le dijo a don Juan II que volviera? Sí, mañana. Cuando venga, si yo no estoy, hágalo esperar. Salió de la oficina con una radiante sensación de alivio en el alma y caminó hasta la puerta. Pero el día estaba ya envejecido y mustio. Cuando estaba empolvándose para salir, terminada ya toda su labor, el timbre del teléfono vino a sobresaltarla. ¿Aló? Lina, ha pasado ya un día. Recuerda que te estoy esperando. No creas que mi promesa quedará sin cumplirse si no vienes. Lo he jurado, Lina. Colgó el fono despaciosamente y tornó a su tarea de pasarse la esponja por el rostro. Estaba serena y dura como el reo que comprende que nada puede salvarlo. Se puso el guante izquierdo mirando hacia la calle y salió como todos los días. Iba con la cabeza baja, apretada la cartera bajo el brazo, calzándose el otro guante, cuando presintió una figura parada en mitad de la acera. James. He venido a buscarte, pequeña. Yo quería pasear un poco a tu lado a esta hora. ¿Tú no estás muy fatigada? No, James, caminemos. Sintió la mano firme y tibia de él bajo su codo y se dejó llevar sin rumbo. Nosotros no hemos ido nunca a la Alameda, pequeña. Vamos ahora, propuso ella simplemente, y caminaron. La Alameda estaba distante, en el extremo norte de la ciudad. Viejos bancos de piedra se hallaban distribuidos en los claros que dejaban los árboles, en su mayoría frondosas encinas que juntaban en lo alto sus copas. Era la hora del atardecido y algunas parejas caminaban amorosamente, hilvanando quimeras o devanando querellas que concluirían en un beso. Ellos marchaban sin hablar casi, muy unidos por la quietud de la hora y del ambiente. Una pareja joven reía sentada en un banco, estudiantes sin duda, que salían de casa con el pretexto de repasar sus lecciones y que cambiaban entre sí promesas imposibles, chocolates y flores que dejaban una mancha enmohecida en los textos escolares. Oh, pequeña, me cuesta mucho estar lejos de ti, murmuró James. Allá, junto a mi oficina, hay solo poleas que dan vueltas y motores que aúllan. Yo necesito una casa donde tú estés esperándome por las tardes. Yo estoy un poquito solo, pequeña. Yo sé que tú me darás un pedacito de felicidad. La noche fue llegando de modo insensible y esfumáronse los contornos de las cosas, como si el mundo se alejara. Lina sentía una emoción desolada en su interior. Hubiera deseado apegarse al pecho de James y contarle desde allí toda su vida, sintiendo bajo su oído el ritmo fiel de un corazón poderoso. Sentémonos un momento. Quedaron aislados de toda mirada por los troncos rugosos de dos encinas, tal vez centenarias. El viento arriba era un arrastrarse interminable y suavísimo. Los árboles están hablando, James. Sí, pequeña, dicen que yo te quiero mucho, mucho, mucho. ¿Lo oyes? Mucho. Había dejado caer la cabeza en el hombro acogedor de él y a través del ramaje veía palpitar una estrella. James volvió con lentitud su rostro hacia ella y la mujer cerró los ojos aguardando el beso inevitable y profundo. Permaneció como en éxtasis mientras los labios varoniles estuvieron pegados a los suyos, y el anulamiento de su voluntad no fue nunca más completo que en ese instante. La segunda caricia, más intensa y amorosa,
despertó sus sentidos. Se vio pequeñita, pequeñita, bajo el cuerpo musculoso de James, y de modo inconsciente aplastó sus senos contra el pecho del hombre para sentir en ellos el calor de su sangre. Y qué ciega confianza en esta ofrenda espontánea que le hacía de todo su ser. Era como echarse tranquilamente en un río poderoso y derivar hasta no sentirse sino una pequeña brizna incapaz de moverse por sí misma. «Te amo, James», y tornaba a besarla, doblándole la cintura como si fuese una espiga. «James, nunca supe hasta ahora qué cosa es el amor». Y él, enternecido, apretando la frágil cabecita contra su pecho. «Pequeña, oh, pequeña». Retornaron midiendo sus pasos para que durase más el trayecto. «James, por cada tranco tuyo yo debo dar 2. Es que tú, pequeña, pareces un pajarito que camina, un pequeño pajarito. Yo voy a darle una jaula al pajarito». Estas palabras produjéronle un desgarramiento. Por unos momentos había dejado de pensar en lo otro, mas ahora surgía de nuevo la tremenda realidad. Estaba despidiéndose y quería olvidarlo, desesperadamente quería olvidarlo, pero no era posible, bien lo sabía su corazón. Había que resignarse, sin embargo, y no empañar con cosas extrañas estos instantes que ya jamás retornarían. «Una calle así me gustaría para tu jaulita, pequeña». «Sí, James». Y la congoja retornaba irremediablemente a su corazón. «Una casita como tú la quieres». Por adentro de su voz andaba el llanto con tembloroso sigilo. Llegaron a la casa y James pasó al salón para aguardarla, mientras ella se iba a la pieza. En mitad de su cuarto, Lina olvidaba por primera vez las menudencias que siempre la preocupaban al llegar. No se quitó los guantes, no se paró frente al espejo, no fue hasta su ropero para buscar un nuevo traje. Permanecía inmóvil, absorta junto al lecho, y de pronto no tuvo más fuerzas y los sollozos la abatieron. Rodó por tierra su cartera, desparramando por el piso todo cuanto guardaba en su interior, y el cuerpo permaneció largo rato en el lecho, remecido por la ola del llanto. Cuando logró serenarse, levantó la cabeza y miró los objetos esparcidos. Entonces secó sus lágrimas y se afanó en volverlo todo a su sitio: el polvo comprimido, la barrita de Rouge, el limpiauñas, la peineta, 2 o 3 monedas. Allí, junto a la pata de la mesita central, algo brillaba intensamente. Lo recogió con un estremecimiento. Era la llave del cuarto de Ramiro, olvidada por muchos días en un rincón de su cartera. 3 noches. La voz imperativa sonó en su cerebro, y se quedó mirando este pequeño trozo de metal que prometía franquearle las puertas de su liberación. «Sí», balbuceó en un susurro, y en sus ojos ardió una luz extraña. «Sí». La llave seguía reluciendo en su mano.